Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda sesión que vamos a tener acerca de el estudio de la iglesia. Y quiero decirles que el primero que está siendo beneficiado acerca de o por medio de estos estudios soy yo, mientras estoy preparando, mientras estoy estudiando y meditando todo lo que se refiere a la iglesia y este estudio un poco más detallado y de a poco acerca de lo que es la iglesia, de cuál es la naturaleza, y especialmente pensando en lo que vimos hace un tiempo cuando estuvimos viendo ese término eclesía en el griego y también lo que significó en la traducción de la Septuaginta y todo esto que son términos tal vez más detallados y que a veces no pensamos en el día a día, vimos que tienen implicaciones para nuestra vida como cristianos, como creyentes. Nos dimos cuenta que simplemente cada iglesia local que existe no es el mundo completo de la iglesia, sino que sabemos que existe una iglesia universal, que es la iglesia de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios a lo largo del mundo y de todas las épocas, y sabemos que tenemos un compromiso con esa iglesia, y cuando pensamos en una iglesia local o la iglesia donde pertenecemos, claro que tenemos compromisos a esa iglesia y trabajamos fuerte para que los propósitos que esa iglesia está teniendo se lleven a cabo, pero también tenemos que pensar y orar por la iglesia en todo lugar. O sea, yo tengo que pensar en la iglesia en la ciudad donde estoy y pensar: Dios, bendice a todas las iglesias que están predicando fielmente tu palabra en esta ciudad o en este país, porque la iglesia nunca puede convertirse en algo que simplemente quiera obtener objetivos personales. Y muchas veces, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, hay un deseo común de todos los hombres y es como que mi iglesia sea la que sobresalga. O quiero que este grupo al que yo pertenezco, como que sea el que sea exaltado, el que sea reconocido como lo mejor. Y eso, tristemente, de personas que tal vez comenzaron con fidelidad, termina convirtiéndose muchas veces en grupos sectarios, en grupos que empiezan con ese deseo de que nosotros somos los más fieles, y terminan volviéndose tan exclusivos que no hay cabida para un creyente normal que quiere creer en Jesucristo y conocer más de su palabra. Así que tenemos que tener cuidado con eso, orar por la fidelidad, orar por ser fieles a la palabra, pero al mismo tiempo orar para que el evangelio se expanda en las iglesias donde se esté proclamando la palabra de Dios. Entonces, eso es importante. Y hoy, en esta segunda sesión, vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza de la iglesia. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de la iglesia y vamos a ver algunos términos que utiliza la Biblia, en específico el Nuevo Testamento, para referirse a la iglesia. Es muy interesante, pero los escritores del Nuevo Testamento, cuando se refirieron a la iglesia o cuando hablaron de la iglesia, cuando querían explicar qué era la iglesia o dar imágenes acerca de la iglesia para que los que leían el Nuevo Testamento pudieran entender qué era la iglesia, utilizaron muchas descripciones. Y quiero darles un dato: hay entre 80 y 100 figuras en el Nuevo Testamento para describir la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que hay tantas maneras en las cuales Pablo, Pedro, Juan hablaron acerca de la iglesia y utilizaron metáforas, utilizaron descripciones literales, pero estaban diciendo de diferentes maneras lo que es la iglesia y las diferentes implicaciones. Y cada una de esas descripciones tiene un énfasis en particular o algo que podría enseñarnos acerca de la iglesia. Pero es interesante esto, ver que hay alrededor de 100 descripciones acerca de la iglesia, y podemos pensar en algunas por mencionarlas. Vamos a hablar en detalle de varias, pero podemos pensar en que habla del templo de Dios, el cuerpo de Cristo, los creyentes, los cristianos, los hermanos. Y cuando ustedes piensan en esas descripciones que les estoy diciendo, siempre se está refiriendo a un grupo en específico, que es la iglesia. Cuando habla de los creyentes, de los fieles, no está hablando de un grupo de personas que son fieles a algo, a alguna teoría o algún esquema de pensamiento, sino que está hablando de aquellos que son fieles a Jesucristo y por lo tanto son la iglesia. Entonces, cuando empezamos a ver cada una de esas características, nos damos cuenta que es múltiple la manera de escribir
estos términos para referirse a la iglesia. Pero vamos a empezar pensando en el primer término y vamos a ver algunos versículos. El primer término, y que está englobado dentro del grupo de personas que pertenecen al pueblo de Dios, ese primer término que vamos a mirar hoy es los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios. Esa es una manera en cómo el Nuevo Testamento, los apóstoles, describen a aquellos que pertenecen a la iglesia. Entonces, la primera descripción que tenemos acerca de quiénes son la iglesia o de quiénes pertenecen a la iglesia es el grupo de los elegidos de Dios. Y acompáñenme con sus Biblias a Efesios. Efesios capítulo 1. Y es importante que para estas sesiones que estamos teniendo y en general para cualquier reunión de la iglesia podamos tener nuestra propia Biblia a la mano y poder estar mirando qué es lo que dice las Escrituras. Que sabemos que este no es un libro simplemente escrito por hombres, sino que es un libro escrito sí por hombres, pero al mismo tiempo de autoría divina. O sea, Dios es quien escribe, el que inspira la palabra, y lo que tenemos aquí es palabra directamente de Dios. Y miren lo que dice él acerca de este grupo que pertenece a la iglesia. Miren el capítulo 1, versículo 4. Está hablando Pablo y les habla a un grupo de la iglesia y les dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y miren que ahí aparece ese primer término: él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Y si miran, ahí hay otra descripción de aquellos que pertenecen a la iglesia, aquellos que son santos, sin mancha delante de él. Y miren el versículo 5, nuevamente enfatiza esta misma verdad: nos predestinó para adopción como hijos. Nuevamente, si ustedes empiezan a ver, ahora se pueden dar cuenta porque es que hay más de 100 descripciones, porque cuando vamos viendo cómo los autores bíblicos están describiendo siempre aquellos que pertenecen a la iglesia, aquellos que son adoptados, aquellos que son hijos. Y miren lo que dice: mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces en el versículo 4 y versículo 5 dice que somos escogidos, somos predestinados. Pero si bajan sus ojos unos versículos ahí al versículo 11, miren qué dice. Dice: también hemos obtenido herencia, o sea que también somos coherederos, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué está enfatizando esta verdad de la iglesia? La iglesia, en primer lugar, está compuesta por aquellas personas escogidas por Dios. Y esto es muy importante porque tenemos que entender y enfatizar que las personas que están en una iglesia cristiana, las personas que pertenecen a la iglesia, los que son salvos, los que van a estar eternamente en el cielo, son aquellas personas que Dios ha escogido para que pertenezcan a la iglesia cristiana. Y ese es un primer elemento que enfatizamos. Ustedes miran también lo que dice el versículo 11, dice: habiendo sido predestinados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo quienes iban a componer su iglesia. Y ustedes, creo que la mayoría de los que están ahí saben y han hablado un poco de este tema, y algunos más que otros han profundizado acerca de la elección, pero yo quisiera que pudiéramos darle una vista o un enfoque un poco diferente esta tarde. Y es: no hablemos simplemente de la parte de soteriología o hablar de las implicaciones que tiene que hayamos sido elegidos y que Dios nos salvó simplemente por su gracia. Es algo que sabemos, que la elección es un resultado de que Él escoge por gracia, porque Él quiere, por su beneplácito. Pero quisiera que le diéramos un énfasis diferente en esta tarde, hablando acerca de las implicaciones que tiene la elección para la iglesia cristiana. Y una de las implicaciones que tenemos que ver es que es Dios quien añade y quien escoge a las personas de una iglesia local también. Es muy importante entender esto porque una de las formas que muchas personas han propuesto acerca de cómo hacer que las iglesias crezcan, si ustedes leen, que no les recomiendo que lean mucho, pero si algún día tienen la oportunidad de leer manuales de igle crecimiento,
¿Qué son manuales de crecimiento? Son manuales de personas que han escrito y que tienen estrategias de marketing o estrategias de publicidad donde dicen cómo hacer que las iglesias crezcan. Y una de las estrategias de crecimiento más reconocida que hay es armar grupos homogéneos. ¿Qué significa armar grupos homogéneos? Que vamos a hacer que la iglesia crezca haciendo que haya grupos de determinadas características. Entonces tenemos que unir a ciertos grupos homogéneos, por ejemplo, a los que son deportistas. Entonces tenemos que hacer grupos de deportistas donde se multipliquen los deportistas, donde tengan los mismos intereses, y tenemos la iglesia de los deportistas. O tenemos la iglesia de los que montan moto, los motociclistas. Entonces vamos a hacer cosas que apelen a los gustos de los motociclistas para ir agrupando un grupo de personas. Es redundancia esto, agrupar un grupo de personas, pero el punto es que esa es una estrategia de crecimiento que es contraria a lo que la Biblia enfatiza. ¿Quiénes son las personas que finalmente van a componer la iglesia? Los que Dios escoja, los escogidos de Dios, los elegidos de Dios. Y en esa manera, eso tiene que enseñarnos algo de cómo hacer la iglesia nosotros en la práctica. Nosotros no podemos simplemente decidir qué tipo de personas me gustaría que haya en la iglesia. Ese es un error y todos podemos caer en eso. Podemos decir, no, es que a mí me gustaría que haya esta clase de personas. Tal vez yo soy de algún nivel socioeconómico, entonces yo quisiera que en la iglesia en la que yo pertenezco haya siempre personas de ese nivel socioeconómico. O yo soy una persona que estoy más con los jóvenes. O tal vez soy alguien que soy de edad avanzada, pero me gusta andar con jóvenes. Entonces quiero atraer jóvenes. El punto es que nosotros tenemos que proclamar el evangelio a cualquier persona a la cual tengamos oportunidad. Y Dios añadirá a la iglesia a aquellos que Él quiera traer a salvación. Y luego que vamos a tener una iglesia sana, vamos a tener todo tipo de personas que Dios traiga. Eso incluye matrimonios. Eso incluye personas de edad más avanzada, que quiero decirles que esto es un paréntesis. En nuestros días hay una tendencia a sobrevalorar la juventud. Y todo se enfatiza a que lo que es joven es mejor o lo que es nuevo es mejor. Y eso es algo que la Biblia no presenta en repetidas oportunidades. Más bien la Biblia enfatiza que aquellos que tienen más experiencia, que tienen más años, si está eso de tener años y está compuesto por además conocer la palabra de Dios, ahí tenemos un combo perfecto de sabiduría. Personas con años de experiencia en la vida, pero que además conocen la Biblia, eso es altamente valorado en las escrituras. Mientras que este mundo que presenta, no, el que sea el más joven, el que sea el más atractivo, tal vez va a ser el que va a llamar más personas. No, la Biblia presenta hombres y mujeres maduros en su vida, que han traspasado años de matrimonio, que han traspasado años de situaciones difíciles, fáciles, pero que tienen la sabiduría de Dios para entender cómo funciona esta vida y poder aconsejar a otros más jóvenes. Eso es lo que enseña la Biblia. Más bien valorar la sabiduría de aquellos que son más ancianos. Entonces, pensando en la práctica, si queremos plantar una iglesia, ¿por qué debemos orar? Debemos orar diciéndole: Dios, atrae a las personas que tú quieras traer, y que sean de todo tipo de personas, que sean personas que tal vez, algunos que son empresarios, pero también puede haber uno que es trabajador, que está trabajando bajo el liderazgo de un jefe, alguien que es dueño de empresa, también una mujer que es ama de casa y que invierte su vida para trabajar en el hogar, niños, jóvenes. Que Dios sea el que componga su iglesia. Y saben, eso es lo que necesita una iglesia sólida y buena, que haya diferentes tipos de personas donde todos podamos ser edificados unos a otros. No simplemente buscar el tipo de personas que a mí me gustaría, porque ese tipo de personas a veces pueden ser los que no me van a moldear tanto a la medida de Cristo. Es muy importante entender que cuando Dios añade personas, van a venir personas a la iglesia que tal vez no son las que yo desearía que vinieran. Tal vez yo preferiría que siempre fueran personas que piensan exactamente igual que yo en temas no bíblicos, pero otros temas, que tal vez tienen mis mismas
filiaciones políticas o que tal vez piensan igual en temas de alimentación, pero eso no debe ser lo que une a la iglesia cristiana, sino que nos debe unir que creemos en Jesucristo. Entonces es una manera de ver desde otra perspectiva la elección de Dios, aplicándola a la iglesia local. ¿Qué quiere decir? Que Dios es quien añade a las personas y nosotros debemos estar gozosos y es más, anhelantes, viendo Dios quién va a añadir y qué clase de persona. Y también en la práctica cómo se ve para cada uno. Que yo voy a intentar activamente evangelizar toda clase de personas, pero también con las personas que Dios va rodeando en el grupo, en la iglesia. Yo voy a intentar activamente de participar con esas personas y de buscar tener intimidad con esos. No solamente voy a intentar buscar tener relación con aquellos que son afines conmigo en ciertas cosas, sino que ya que Dios eligió, entonces yo estoy gustoso en acercarme a las personas que Dios ha elegido y buscar una relación con ellos. Esa es una manera en que podemos analizar esto de la elección de Dios y aplicarlo también para la iglesia local y especialmente en el proceso de plantación de una iglesia. Romanos 8:33. ¿Alguien puede buscar Romanos 8:33 y leerlo? Romanos 8:33. Nuevamente tenemos el término que hemos estado viendo. Romanos 8:32 dice, Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nuevamente está refiriéndose a ¿quién? A la iglesia. No hay nadie que pertenezca a la iglesia que no ha sido escogido por Dios. Y miren, si ven el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también a estos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, enfatizamos esta primera parte de la naturaleza de la iglesia. ¿Quiénes son aquellos que pertenecen a la iglesia? Son los escogidos de Dios. Ustedes pueden encontrar términos afines a los llamados. También aquellos que son llamados, puede ser que tenga una implicación similar. Aquellos que son llamados por Dios, pero también algo que podemos entender es que estos que son escogidos, y es algo muy interesante, usted y yo, si hacemos parte de la iglesia, somos escogidos por Dios, pero esto implica que somos amados por Dios. Fuimos amados de una manera libre por Dios y no por nuestras obras, sino porque Él decidió amarnos y escogernos. Este término también recuerda algo muy importante y es la seguridad de éxito de la plantación de una iglesia. El hecho de que sea Dios el que escoge quienes pertenecen a la iglesia inmediatamente garantiza el éxito de la plantación de una iglesia bíblica. No sé si recuerdan lo que le dijo el Señor a Pablo en Hechos 18, ¿recuerdan? En Corinto, el Señor le dijo a Pablo, quédate en esa ciudad, ¿por qué? Porque yo tengo mucho pueblo ahí. ¿Cuál es la implicación de esto? No era que ya existieran creyentes cristianos en ese lugar. Más bien lo que le está diciendo Dios es, quédate en esa ciudad porque yo ya tengo muchos que van a pertenecer a la iglesia. Por lo tanto, simplemente haz la tarea del evangelismo, sé un evangelista y esos que yo ya tengo van a pertenecer a la iglesia. Yo no puedo decir lo mismo de Cali o de Bogotá o de Pasto, o sea, no puedo saber ni decir como, porque Dios no me ha dicho como, yo tengo mucho pueblo en Cali o yo tengo mucho pueblo en Pasto o en cualquier ciudad, pero lo que sí estoy seguro y convencido es que el Señor tiene pueblo en esos lugares donde Él está abriendo puertas para plantar una iglesia. ¿Y qué garantiza eso? Que nosotros simplemente tenemos que hacer la tarea de ser fieles a predicar el evangelio una y otra vez, predicar que Jesucristo es el único camino de salvación, predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo que se hizo hombre y vivió una vida perfecta, murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó. Predicar ese evangelio continuamente.
expresarle a las personas que deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo y van a ser perdonados completamente. Ese mensaje, si es predicado constantemente, tenemos la garantía de que Dios va a añadir personas a su iglesia. Entonces la elección también garantiza el éxito de la iglesia. Estamos tratando de ver estos términos y cómo se aplican a lo que tiene que ver específicamente con la iglesia, especialmente pensando en la plantación de una iglesia local. Número 2, término número 2, acerca de la naturaleza de la iglesia. Ya vimos que la iglesia son aquellos que son escogidos, pero el término número 2 es bautizados en el Espíritu. ¿Quiénes son los que pertenecen a la iglesia verdadera? ¿Quiénes son los que pertenecen a una iglesia cristiana que son reconocidos por Dios como parte de su iglesia? No solamente una persona que asiste y que va cada 8 días a una iglesia, es alguien que pertenece realmente a la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de las personas que cuando Cristo mira dice, este pertenece a mi iglesia, este es mi iglesia en la tierra. Y aquellos que son verdaderamente parte de la iglesia son aquellos que son bautizados en el Espíritu. Quiero enfatizar esto, no existe ningún cristiano que no tenga el Espíritu Santo. No existe ningún cristiano verdadero que no tenga al Espíritu Santo. Todos los cristianos verdaderos tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Es una de las muestras de que son creyentes verdaderos. Una de las muestras de que alguien ha creído en Jesucristo, de que está caminando en la fe, es que el Espíritu Santo mora en ellos. Y es muy interesante porque el Nuevo Testamento utiliza varios términos para referirse a aquellos que son bautizados, pero hay uno que repite muchas veces y les llama así, aquellos que participan en la comunión del Espíritu. Es decir, aquellos que participan en la comunión del Espíritu son aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo, que son sumergidos en el Espíritu de Dios y que Jesucristo mora en ellos a través de su Espíritu. Jesús prometió enviar otro consolador, ¿recuerdan? En los evangelios, en Juan 14, Él dijo que Él ascendía, pero que les iba a enviar otro consolador, otro que iba a estar con ellos. Y ese fue el Espíritu Santo, eso lo encuentran en Juan 14, 16, 20. Y la verdadera iglesia es aquella que es compuesta por personas que son habitadas por el Espíritu Santo. Y busquemos algunos versículos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Dice lo siguiente, el versículo 14. Segunda de Corintios 13, 14 dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hablando aquí de esta relación y comunión que existe entre aquellos que son habitados por el Espíritu. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentido. O sea, les está diciendo cosas que son en Cristo. Si hay algún consuelo que ustedes tienen de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, está implicando que la respuesta es sí, sí la hay. Entonces, hagan esto. Miren más adelante lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos del 3 en adelante. Esforzándonos por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Aquí ya no utiliza la comunión del Espíritu, sino la unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y si regresamos a 1 Corintios, en el capítulo 12, miren lo que dice el capítulo 12. Y sería interesante que esta semana, cuando tengan tiempo en su tiempo devocional,
además de lo que estén leyendo regularmente, yo les animo a que lean el capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 4, miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y recuerden que en estas lecciones lo que estoy tratando es de ser lo más, tratar de ver verdades teológicas, pero ver esto cómo se aplica en la práctica a la iglesia. Y hay varias cosas. Esto que está enfatizando el capítulo 12 de Corintios, dice que todos ustedes, si son verdaderos cristianos, el Espíritu Santo mora en ustedes. Pero presten mucha atención a esto. Eso quiere decir que ustedes, al ser verdaderos creyentes, Dios, por medio de su Espíritu Santo, los va a dotar, los ha dotado desde el momento en que son creyentes, con unos dones especiales para ejecutarlos en la iglesia. Y quiero decirle que estos son dones que van más allá de las cualidades personales que una persona tenga. Va más allá de las aptitudes o talentos que una persona puede tener en su vida, sino que Dios dota de manera sobrenatural a cada creyente con un don de Dios. Y puede ser uno o dos o varios, pero por lo menos un don. Y en este momento vale la pena empezar a pensar si yo estoy entendiendo que hago parte de la iglesia, que hago parte de esta comunión del Espíritu, y que si Dios dice en su palabra que Él reparte dones según Él considera, entonces ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado de una manera soberana? Y pensar si yo los estoy ejecutando de una manera correcta. Y quiero decirles algo que es muy interesante y que aprendí hace un tiempo. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo tengo un don específico, ¿sí? Por ejemplo, alguien que cree que tiene el don de enseñanza o que tiene el don de predicar la palabra. Esa persona podría llegar y pensar, bueno, como yo tengo el don de enseñanza, entonces tal vez eso quiere decir que yo puedo predicar la palabra sin prepararme, que yo puedo predicar la palabra simplemente pues lo que se me venga a la cabeza porque tengo el don de enseñanza. Pero ¿saben cómo funcionan las cosas? Más bien significa todo lo contrario. Si yo identifico por medio de la iglesia, de otras personas que me dicen, hey, creemos que tú tienes este don, yo lo que tengo que hacer entonces es tratar de desarrollar lo mejor que puedo ese don porque estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Entonces una persona que tiene el don de enseñanza lo que va a hacer es que prepararse al máximo de su capacidad para poder enseñar mejor la palabra de Dios. Les pongo otro ejemplo. Yo nunca había conocido esto y esto ha sido muy impactante para mí perteneciendo aquí a esta iglesia, y es que he visto personas que han identificado sus dones porque realmente Dios les ha dotado y se han tomado la tarea de pensar qué dones tengo. Y yo conozco unos hermanos que ellos tienen el don de hospedar personas en su hogar. Y yo al principio pensaba, bueno, pues sí, ahí en la Biblia dice que es un don, pero pues yo no conocía a alguien que dijera que tuviera el don. Es muy interesante porque estos hermanos compran libros acerca del don de hospedar. Estos hermanos estudian acerca de cómo profundizar, leen acerca de cómo en el pasado la iglesia ejecutó el don de hospedar a personas. Estos hermanos mandaron a construir una habitación especial en su casa para hospedar personas. Entonces, ¿qué estoy diciéndoles con esto? Es identificar cuál es el don divino que Dios me ha dado, que Dios me da una capacidad sobrenatural, y empezar a ver yo cómo podría llevarlo a un nivel más allá de la mano de Dios, diciéndole, Dios, si me has dado este don, yo quiero ejecutarlo bien. Y ese ejemplo para mí ha sido muy impactante porque comúnmente pensamos en muchos dones y todo el mundo está pensando que hay solo unos poquitos, pero la Biblia está llena de dones y aún estoy convencido que la lista que está en la Biblia no es exhaustiva. Es decir, no todos los dones espirituales están enlistados. Puede haber un don particular que Dios pone para la iglesia en su tiempo, que tal vez no lo encontramos en la Biblia, pero decimos, hey, este creyente tiene un don particular para esto y es dado por Dios. Y todos tenemos que ser hospedadores, todos debemos dar con generosidad, pero Dios da un don especial a cada persona. Otro ejemplo más, alguien que tiene el don de dar con liberalidad o aportar financieramente, es un don que da que dice Dios que da. ¿Qué debería hacer alguien que tiene el don de dar financieramente para el avance del evangelio?
¿Qué debería ser? Pues debería ser alguien que administra bien el dinero, que piensa bien cómo hace las cosas, que lo maneja muy bien, que piensa cómo lo reparte. ¿Por qué? Porque si Dios le ha dado ese don, es para que lo maneje bien y sea de bendición para toda la iglesia. Con esto que estoy queriendo decir, cada uno de ustedes tiene un don dado por Dios. Cada uno de ustedes tiene un don dado por Dios. Y algunos se ríen con el don de dar con liberalidad, porque ese dicen, ay, no, ese no me gusta. Pero quiero decirles que conozco personas también que tienen ese don, de que sus recursos los tienen primero para poder dar para el avance del evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es decir también, otra posición es decir, no, es que yo no tengo el don de hospedaje, entonces yo no hospedo. No, todos estamos llamados a hospedar, todos estamos llamados a dar con generosidad, pero Dios dota a su iglesia de ciertas personas con dones específicos para que sirvan en esa iglesia y a su iglesia en general. Entonces, el segundo término es los que están bautizados en el Espíritu. Todos los creyentes verdaderos tienen el Espíritu Santo. Es falsa la enseñanza de el bautismo del Espíritu Santo que se recibe después de la conversión. Algunos grupos enseñan que alguien se convierte y a los años les imponen las manos o algo pasa y reciben al Espíritu Santo y lo manifiestan por medio de señales milagrosas, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todo creyente verdadero es habitado por el Espíritu Santo, y seguro más adelante, cuando tengamos más tiempo, hablaremos de por qué en el libro de Hechos hay ciertas manifestaciones de que algunos, cuando recibían al Espíritu Santo, hablaban en lenguas, y vamos a poder desarrollar eso un poco más adelante, y porque hay ciertas diferencias en nuestros tiempos. Pero entonces, segundo término, bautizados en el Espíritu. Tercer término, los creyentes o los fieles. Entonces, no solamente elegidos, no solamente bautizados en el Espíritu, sino que la Biblia, el Nuevo Testamento, también se refiere a la iglesia como aquellos que son creyentes, aquellos que son fieles. Y esto parece obvio, ¿no? Parece obvio que la iglesia es aquella que está compuesta por personas que creen en Jesucristo, pero hay tanta locura en nuestros días que a veces lo que la gente está esperando es aglutinar gente que no es creyente, pero los tenemos reunidos. Logramos que haya reuniones numerosas, pero no creen en Jesucristo. O sea, Jesucristo no es su Señor, no le obedecen, no lo siguen, pero tenemos la iglesia llena. No tiene sentido pensar en tener una iglesia llena de gente, pero que no son creyentes verdaderos. La Biblia se refiere a la iglesia como los creyentes. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, 2. Creyentes o fieles. Colosenses capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice. A los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre. Pablo hubiera podido decir a la iglesia que está en Colosas, pero utiliza otros términos, dice a los santos y fieles. Y aquí estamos utilizando sinónimos, creyentes, fieles, personas que son fieles a Jesucristo. ¿Quiénes son estos que son fieles? Las personas que se hacen miembro de la iglesia y son creyentes y fieles a Jesús, al Jesús bíblico, no a cualquier tipo de descripción de Jesús. Vamos a ver la cuarta término para referirse a la iglesia: los discípulos. Los discípulos. La iglesia es una comunidad de discípulos de Jesucristo, no discípulos de un pastor, no discípulos de un líder carismático o muy llamativo, sino discípulos de Jesucristo. Lo que estamos buscando formar en las personas cuando plantamos una iglesia bíblica es que sean discípulos de Jesucristo verdaderos, que sean imitadores de Cristo, que sean imitadores del Señor Jesucristo. Y por eso es que una de las cosas más impactantes en una iglesia, miren, voy a decirles algo, una de las cosas que más necesita una iglesia cristiana es personas que sean imitadoras de Cristo, para que cuando lleguen nuevos creyentes, el nuevo creyente pueda ver y diga, ya entiendo qué es lo que es ser un cristiano. Necesitamos iglesias con cristianos maduros,
Y yo les pediría que ustedes puedan orar fuerte a Dios y decirle: Dios, yo te suplico que yo en unos años, en unos meses, yo pueda llegar a ser un cristiano maduro, bien formado. No quiere decir que es un cristiano perfecto, que nunca peca, que nunca falla, pero que sí sea un cristiano que tiene un patrón de vida de crecimiento. Que su matrimonio, claro, puede tener dificultades, pero lo normal es que fluye bien porque sigue los mandatos de Dios. Que sus finanzas pues, están estables porque sigue los principios de Dios. Que cómo cría a sus hijos no es perfecto, no es que garantiza que sus hijos son creyentes, pero está haciendo toda la tarea por levantarlos en la disciplina y la amonestación de Dios. Suplíquenle a Dios, como uno de los deseos más grandes de su corazón, ser un creyente maduro. Es muy impactante estar rodeado de creyentes maduros, porque empieza uno a leer la Biblia y a ver que no solamente era Pablo y Pedro creyentes maduros, sino que tengo a alguien que me está enseñando una clase y puedo decir: este es un creyente maduro, yo veo su vida. No fue que está emocionado por 15 días, por 3 meses, por 6 meses, sino que su pasión por Jesucristo crece cada día más. Es más evidente que ama al Señor. Veo cómo trata a su esposa o a su esposo y es evidente que es un creyente maduro. Oren, clamen a Dios por ser discípulos maduros de Jesucristo. Y hay un ejemplo ahí donde se menciona esta palabra que está en Hechos capítulo 6. Hechos 6. Bien interesante porque miren que se está refiriendo a la iglesia y dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. Es una manera de referirse. Otra, miren que hubiera podido decir: al multiplicarse el número de los santos, al multiplicarse el número de los escogidos, al multiplicarse el número de creyentes, porque todas estas son términos que están enfatizando diferentes cosas, pero que se están refiriendo al mismo grupo, a la iglesia. Aquí está diciendo que en aquellos días se estaba multiplicando el grupo de los discípulos, se está multiplicando el número de los discípulos de Cristo. Y esta idea que muchos podemos tener, yo sé que muchos adentro tenemos muy marcado porque podemos venir de ciertos contextos de como que yo quiero tener mis discípulos, pero realmente ustedes ven en la Biblia, es más, Pablo dice, cuando algunos están diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, Pablo, ¿qué le dice? ¿Y por qué hacen eso? No, o sea, no tienen que estar buscando como un Mesías en esta tierra siempre. Lo que tienen que mirar es a Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros? Discípulos de Cristo. O sea, yo estoy apuntando gente a que mire a Cristo, a que ame a Cristo, a que cuando escuchen la palabra de Dios digan: yo amo a ese Dios. Yo amo una iglesia como la que Dios ama. A Él es al que hay que mirar. No hay que mirar a nadie más. Me impactó. Alguien un día lo dijo de esta manera: que si le hubieran preguntado a Juan el Bautista, ¿qué ponemos como para describir tu vida? ¿Qué ponemos para finalizar? O sea, cuando mueras, ¿qué ponemos? Y Juan el Bautista simplemente hubiera dicho: no me miren a mí, mírenlo a Él. Y que eso sea nuestra vida también, que no me miren a mí, miren a Jesucristo. Él es bueno, Él es fiel, Él jamás defraudará. Eso es lo que queremos en una iglesia bíblica, discípulos de Cristo. Y recuerdan lo que dijo Jesús en Lucas 9, hablando de quién quería ser su discípulo. Verdaderamente decía, hablando de los requisitos de quienes podrían ser sus discípulos. Y saben que eso ahuyentó a muchas personas, ¿no? En varias partes Jesucristo enfatiza que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quinta expresión acerca de lo que es la iglesia. Quinta expresión acerca de lo que es la iglesia. Cristianos. Y esto es similar a discípulos, pero directamente relacionándolo con Cristo. ¿Quiénes son los cristianos? Los que son discípulos de Jesucristo. En Juan 8, 31 al 32 se habla de la palabra discípulo. Jesucristo habló de esto, pero saben que más adelante en Hechos capítulo 11, 26 se empezó a surgir ese término de cristianos. Y saben qué es lo más interesante y cómo podemos aplicar esto en la práctica. Comúnmente los que llamaron cristianos a los cristianos ni siquiera fueron ellos mismos como iglesia,
sino que eran paganos o personas de afuera. Pero esto tiene que tener una implicación y tiene que traer algo a nuestra mente. ¿Por qué personas de afuera llamaron a estos cristianos? ¿Por qué creen que al verle la vida dijeron estos son cristianos? Si ellos mismos no decían, ay, nosotros somos los cristianos. No, surgió de alguien externo. ¿Cuál es la razón? Parecían a Cristo. Se parecían a Cristo. ¿Qué más? ¿Por qué más podrían otras personas que no son creyentes, que nunca habían escuchado de Cristo, venir y decir, ah, este grupo es el grupo de cristianos? Porque hablaban de Cristo. O sea, ese era su tema. Y con esto quiero enfatizar algo. Miren, hay muchos temas importantes y muchos temas valiosos, pero nosotros tenemos que predicar a Jesucristo. Miren, ¿es importante la feminidad bíblica? Es muy importante la feminidad bíblica. Es importante enseñarle a personas que podrían hacer homeschool en sus casas, si eso es lo que Dios les está guiando. No es que eso sea una ley bíblica, pero es valioso que hablemos a personas de lo importante que es hacer homeschool. Podríamos hablarlo. Es importante hablar de la predicación expositiva, de qué es la verdadera predicación. Sí, es importante. Es importante hablar de la reforma. Sí, es importante conocer un poco de nuestra historia y saber por qué creemos lo que creemos y lo que han hecho otros hombres. Pero miren, yo quisiera que lo que me caracterice en mi vida es que puedan decir, este es un hombre que hablaba de Jesucristo y de la iglesia de Jesucristo y de lo que Cristo quería para su iglesia. Yo no quisiera que alguien pensara y viera mi vida y dijera, ah, este es el experto en el homeschool. Ah, no, es que este es experto, pero solo en predicación, o sea, solo lo que tiene que ver con predicación. O esta persona, reforma, solo lo que tiene que ver con... son más reformados que Calvino. No es mi interés. No debe ser el interés de ningún creyente. Nuestro interés es que sobre todas las cosas reconozcan que somos seguidores de Jesucristo. Y eso incluye hablar de muchos temas. De hablar de la reforma, hablar de la predicación cristiana, de hablar de cómo educar a los hijos de una manera cristiana, pero el foco de atención siempre es qué dice Jesucristo acerca de esto y cómo podemos exaltarlo y cómo Él se puede llevar la gloria. Entonces eso es otro término, cristianos. Los cristianos son aquellos que conforman la iglesia. 6, la número 6, hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Todos los miembros verdaderos, todos los elegidos, todos los que tienen el Espíritu Santo, todos los que son fieles, todos los que son discípulos, todos los que son cristianos, entonces son miembros de la familia de Cristo. La Biblia enfatiza que cuando usted cree en Jesucristo, entonces es adoptado en la familia de Dios y por lo tanto todos entonces somos hermanos. Y saben que es muy interesante que utilizar la palabra hermanos para mí antes era bien extraño. Y yo nunca le decía a nadie como hermano. Y yo sé que a algunos les gusta la expresión hermano porque así uno no se evita aprenderse los nombres de la gente. Entonces más fácil le dice a la gente hermano. Y pues es porque no me supe el nombre y más bien le digo así ya. Pero yo creo que es muy valioso utilizar el término hermano porque la Biblia está llena de instrucciones diciendo hagan esto con sus hermanos. Hagan esto con sus hermanos. Y cuando lo empezamos a practicar, no por... como algo legalista o que pueda sonar, sino porque yo veo que en la práctica sirve para entender la Biblia, sirve para comprender. Cuando la leo puedo entender y decir, ah, ya entiendo. Yo por mucho tiempo, sobre todo cuando era niño, leía los versículos y todo el tiempo con mi hermano Ricardo, yo pensaba que todos los versículos estaban hablando, todo esto tengo que hacer con Ricardo, porque pensaba que me estaba hablando de mi hermano y pues tal vez era niño y no tenía tanto entendimiento, pero así entendía mi Biblia y decía, bueno, pues esta Biblia solo habla de cómo tratar a Ricardo, pero no estaba hablando de eso ni siquiera. Entonces sirve para comprender mejor la Biblia y además es el término que nos llama y nos hace ver como lo que somos, familia. Miren, hay personas que debido a que su familia incrédula odia tanto a Jesucristo, su relación con sus hermanos en la iglesia llega a ser más fuerte que con su familia de carne. Así que
nuestra familia en Cristo, de aquellos que somos hermanos, va a ser una familia eterna y duradera, que va a durar por la eternidad, vamos a estar con ellos. Así que si usted vea a las personas que son sus hermanos en Cristo, sepa que seguramente con ellos, si ellos son verdaderos creyentes, pues son con los que va a compartir el resto de la eternidad. Así que si alguna vez ve a algún hermano que dice, bueno, este hermano como que no me lo soporto mucho, pues pídale a Dios que le cambie, porque en la eternidad va a estar con él. Lo bueno es que va a estar sin pecado y ya usted no va a estar con eso en su corazón acerca de ese hermano. Versículos que hablan de esto para que los puedan revisar luego: Efesios 6:23 y 1 de Timoteo 6:2, y bueno, muchos otros versículos. Finalmente quisiera que termináramos con la última descripción. Esta es la última descripción que vamos a ver esta tarde, y es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y yo sé que algunos estaban asustados porque dicen, bueno, nos dijo que eran 100 y vamos en las 6, pero no vamos a ver todas las 100, vamos a ver las principales. Pero hoy vamos a terminar viendo el cuerpo de Cristo. Esta es la metáfora favorita del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el énfasis? Miren, el énfasis del cuerpo de Cristo es que Cristo es la cabeza y el cuerpo son todos los miembros que pertenecen a la iglesia. Pero el énfasis del cuerpo de Cristo es que hablar de la cabeza, que hay alguien que es el líder, la cabeza, el que toma la dirección hacia la cual va dirigida la iglesia. Y miren, el pastor de una iglesia no es la cabeza de la iglesia. El pastor de una iglesia no es la autoridad suprema de una iglesia. Todo pastor tiene una autoridad que está limitada a lo que está en la palabra. Cuando un pastor se para y habla desde la palabra, tiene toda autoridad porque es Dios hablando a través de su palabra a su pueblo. Pero cuando un pastor se desliga de la Biblia, pierde su autoridad como pastor, ¿sí? Los creyentes están llamados a sujetarse a los pastores, pero si un pastor se sale de la Biblia, entonces los creyentes ya no están obligados a sujetarse a mandamientos que no son bíblicos dados por alguien que se llama pastor, que de pronto, sin darse cuenta, hace mucho tiempo dejó de ser un pastor bíblico porque abandonó la autoridad que tenía, la delegación que había sido dada por Dios, la autoridad que había sido dada por Dios. Dios media esa autoridad a través de su palabra. Es la palabra la que le da algún tipo de autoridad a un pastor, pero la suprema autoridad, el que debe seguir todo creyente siempre, es a Jesucristo y lo que Él dice en su palabra. Pero miren, otros elementos acerca del cuerpo de Cristo. Número 1, enfatiza la unidad. Muchos miembros, como el cuerpo, tienen muchos órganos, pero son un solo cuerpo. Asimismo es la iglesia. Múltiples órganos, múltiples miembros, pero que pertenecen a un solo cuerpo. ¿Y esto cómo lo aplicamos de manera práctica? Lo que usted haga no solamente le afecta a usted, sino que afecta a toda la iglesia. Lo que usted haga, cómo trata usted a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo trata usted su vida diaria, afecta a la iglesia. Ese es un compromiso que cada uno debe tener y decir, lo que yo hago va a afectar la reputación de la iglesia. Jesucristo puede ser vituperado por la manera en que yo actúo, y eso me importa, y esa es la primera manera de ver cómo hacer parte del cuerpo, entonces tiene implicaciones. Y como les dije, para que lean con más atención, lean todo el capítulo 12 de 1 de Corintios. Otro énfasis, diversidad en el cuerpo. Hay diferentes órganos en un cuerpo humano, hay dedos, hay orejas, hay ojos, pero todos pertenecen al mismo cuerpo y juegan un papel especial en ese cuerpo. Lo mismo pasa entonces en la iglesia. Todos tenemos características diferentes, dones diferentes, pero todos pertenecemos a la iglesia y tenemos un papel que cumplir. Otra característica, interdependencia. Hemos dicho unidad, diversidad e interdependencia. E interdependencia quiere decir que yo no puedo simplemente estar aislado y creer que yo puedo vivir mi vida cristiana aislada de otros creyentes. No funciona así. Yo estoy conectado con los otros miembros. Y cuando un miembro de la iglesia
está gozando, yo tengo obligación de gozarme. Y cuando un miembro de la iglesia está llorando porque algo le está pasando, yo tengo la obligación de llorar con esa persona y dolerme. Eso es lo que me manda. Y la iglesia es un medio para sostener al creyente en su camino de fe. Así que cada uno de ustedes piense, y piénselo no en futuro, piense en este momento usted cómo podría soportar a un miembro en la iglesia. ¿Cómo podría usted ser de soporte y de ánimo? Puede ser orando, puede ser dándole un abrazo a alguien, puede ser compartiéndole un versículo, puede ser haciendo cualquier cosa que Dios muestre, pero sea una manera de sostener las cargas de los unos de los otros. Así que eso es uno de los énfasis del cuerpo de Cristo. Finalmente, quisiera que termináramos, y como lo hicimos la vez pasada, para que ustedes puedan discutir ahí también en grupo, con unas preguntas. Pregunta número 1. ¿Un grupo homogéneo 100% representa muy bien lo que es la iglesia? ¿Un grupo homogéneo 100% representa muy bien lo que es la iglesia? ¿Por qué sí y por qué no? Para que puedan ahí hablar entre ustedes. Pregunta número 2. ¿Qué es la verdadera unidad? Esto no lo tratamos a profundidad, pero sé que pueden discutir ahí y hablar de qué es la verdadera unidad. ¿Será que unidad es que simplemente todos seamos amigos sin importar lo que creamos? ¿O qué es la verdadera unidad? ¿Qué es la verdadera unidad en Cristo? Y la última pregunta, ¿qué actitudes pecaminosas pueden afectar al cuerpo de Cristo? ¿Qué actitudes pecaminosas pueden afectar al cuerpo de Cristo? Entonces, para que podamos terminar reflexionando acerca de esas preguntas, y con eso concluimos no sé cómo llamarle, lección, clase, videollamada acerca de la iglesia, y pedimos a Dios que siga bendiciéndonos y guiándonos en todo este proceso. Dios les bendiga.